La alianza y la solidez de la amistad entre Francia y Alemania, las dos principales figuras de la Unión Europea, parece ser que se está debilitando. El internacionalista español Pablo del Amo, de Descifrando la Guerra, señalaba en un par de reflexiones en sus redes sociales que era una muy mala noticia para la Unión Europea que ese eje franco-alemán estuviera en crisis y que hubiera una falta de sintonía entre ambos, ya que sin el liderazgo conjunto tanto de Francia como de Alemania, otros actores más beligerantes, más irresponsables y más derechistas estarían prácticamente tomando el protagonismo y llenando el vacío que puedan dejar Francia y Alemania. Se refiere a Polonia y a los países bálticos, que si por ellos fuera, ya habría guerra de la OTAN en contra de Rusia, con las consecuencias que casi todos conocemos. Es mala noticia que Polonia y los países bálticos, que se quieren cobijar más en el paraguas de la OTAN que en el de la Unión Europea, tomen protagonismo, porque con ellos viene más racismo, más pues literal desigualdad y más riesgos de una guerra abierta. Bueno, París y Berlín, dice Pablo del Amo, tienen divergencia importante sobre asuntos clave para el futuro de la Unión Europea. Dentro de esas divergencias, por ejemplo, está la reforma del mercado interior de la energía, la solidaridad financiera entre los 27 países, la defensa europea, la cooperación industrial militar. En el tema, por ejemplo, de la cuestión energética, recordemos que recientemente Alemania estaba sentida con Francia porque Francia no permitió la construcción del MidCat, que llevaría gas desde España hasta Alemania, en un momento en donde Alemania, por lo que ustedes gusten, porque está presionada por Estados Unidos, porque está militarmente ocupada por Estados Unidos, porque está manipulada por Estados Unidos y porque además es el líder de la Unión Europea y los países europeos la estaban presionando para que se alejara de Rusia, pues Alemania infantilmente aceptó pues prácticamente encabezar, liderar una andanada de sanciones en contra de Rusia, con la terrible consecuencia para el invierno alemán de que los dejaron sin gas. Cuando había una esperanza de que pudieran reconectarse en algún momento, pasa el accidente del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, y bueno, pues Alemania prácticamente en franca recesión, agotada, por más que estuvo presumiendo que ya tenía pues reservas estratégicas al 95%, después nos dieron la noticia de que solamente le ajustaba para 2 meses, pero pues de octubre a marzo no necesariamente son 2 meses. Y en ese contexto, Francia podía jugar pues un papel importante, por lo menos moralmente, ya que con la construcción de un gasoducto, el MidCat, España con gas argelino, o incluso España, que es uno de los países más importadores de gas natural licuado, pero que además tiene gaseras o regasificadoras pues muy importantes en Europa, podía de alguna manera solventar la necesidad alemana hasta que Francia les puso un alto. Es decir, los europeos mal de malas, pero además dividiéndose una y otra vez, y entre acusaciones mutuas de que mientras Alemania quiere un progreso para la colectividad europea, Francia es más nacionalista y Francia veta todas aquellas iniciativas que no pongan por encima su interés nacional, por encima de los intereses colectivos de la Unión. Citando al periódico Libération o Liberación, dice este diario que Europa está en crisis energética, pero también una crisis entre Berlín y París, y que el Rin ya no va, que Francia y Alemania pospusieron una relación bilateral prevista en estos días, una decisión que debilitó el equilibrio europeo en vistas de una cumbre crucial de los 27 para responder a la subida de los precios de la energía ligada a la guerra en Ucrania. Francia y Alemania, dice Libération, tienen una situación en la que nada va bien. Nada va bien entre Scholz y Macron. ¿Por qué? Por el anuncio de la Cancillería alemana del aplazamiento indefinido, es decir, que no se van a reunir los consejeros de ministros Francia, el Consejo de Ministros de Francia y de Alemania, que tendría lugar dentro de el Fontainebleau, una pues primera cancelación que hubo en julio y que ya era una señal política desastrosa que intervenía en vísperas de la cumbre europea, que suponía dar respuesta al fallido estallido de los precios del gas y la electricidad. Dice Libération que este aplazamiento
atestigua la profundidad de las diferencias entre las dos orillas del Rin, el río que conecta varios mercados europeos, sobre las existenciales para el futuro de la Unión, desde la reforma del mercado interior de la energía hasta la solidaridad financiera entre los 27 países de Europa, la cooperación industrial militar bilateral o incluso el proyecto del gasoducto MidCat que Francia se negó a construir para apoyar, en este caso, a Alemania. Y parece ser que el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, dijo lo siguiente: hay toda una serie de temas en los que aún no hemos llegado a una posición común. Bueno, finalmente también dicen que Bruselas no tiene solución, y cuando se habla de Bruselas no es que se hable de la ciudad, sino de la Unión Europea que tiene su sede en Bruselas, que Bruselas no tiene solución, que está tratando de reunirse para lograr que los países europeos se unan a sus proyectos de defensa, pero el progreso está más que helado, es glacial. Dicen también que la Comisión Europea ha propuesto un nuevo plan para coordinar el gasto militar entre los países miembros de la Unión Europea, que si los países compran productos estadounidenses o europeos, se convierte también este tema en un asunto clave de la discusión, y también que la propuesta está siendo estudiada por expertos en defensa en el Consejo y que existe la esperanza de que se pueda aterrizar en el escritorio de los ministros de defensa en noviembre del 2022. Y es que dicen, hay 27 ejércitos con 27 esfuerzos distintos, descoordinados, ejércitos que compran a diferentes proveedores y esto les encarecen los armamentos, ejércitos que unos tienen una especie de equipamiento, otros tienen otra especie de equipamiento, y al final no se ponen de acuerdo los europeos, lo que en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania puede prácticamente sepultar las esperanzas de que Europa salga adelante. ¡Oh, sorpresa! Ni siquiera nos habíamos enterado de eso desde febrero del 2022. Los puntos claves de la discordia entre estos gigantes de Europa incluyen las reglas para las empresas de defensa que tienen subsidiarias fuera del bloque o que tienen estructuras de propiedad global y el uso de componentes de alta tecnología provenientes de países como Estados Unidos o el Reino Unido, que está hecho un desastre. Ya hemos abordado las causas. Los diplomáticos dicen que Francia tiene una visión más estricta sobre estos temas, sobre estas cuestiones, que por ejemplo países como Alemania o como Italia. Sin embargo, que la cuestión fundamental es que para comprar productos europeos, los países miembros primero deben estar convencidos de que están comprando los productos de última generación, construido con las mejores tecnologías disponibles, que no se pueden comprar productos europeos para comprar a las industrias europeas, algo de segunda, pero por otro lado, Estados Unidos se está llevando a muchas de las empresas europeas precisamente a su territorio, y Europa dice, vaya, no estamos en condiciones de hacer una guerra económica a Estados Unidos, aunque sutilmente Estados Unidos ha estado debilitando el mercado europeo, y es algo que en lo que ni Francia ni Alemania se han puesto de acuerdo, y que finalmente Alemania está intentando levantarse de sus cenizas, demostrando que es un alumno bueno, bonito y bondadoso de la OTAN, para que nuevamente le permitan tener un ejército como el que llegó a tener en tiempos pasados, con las consecuencias pasadas que ustedes ya recuerdan. Cosa que Francia también ha estado viendo con mucho recelo, porque recuerden ustedes que Francia ha sido víctima de Alemania en 2 guerras mundiales, y aunque, si bien es cierto, ahora el villano favorito de los europeos es Putin, una división entre estos países no conviene para nada a la Unión, porque entonces Putin dejaría de ser el villano favorito y nuevamente los encontronazos entre países europeos pueden desmoronar a la Unión. Pues la cosa está que arde en Europa, los europillos, y eso que todavía no llega el invierno, ya no saben por dónde caminar, dónde meterse. El mismo Olaf Scholz decía, Putin está utilizando los energéticos como arma de guerra, nos quiere ver divididos, pero no lo va a conseguir, nos vamos a unir más. Y luego voltea a ver a Macron y Macron le dice, nada de lo que digas va a hacerme cambiar de opinión con el MidCat, ni en el tema de, de las armas y de equipar a nuestros ejércitos. Están en un encuentro potencialmente, ¿no?,
diferenciado. Pues hasta aquí mi análisis express. Para un comentario más extenso les invito a que consulten toda la gama que tenemos de videos en el canal, tanto los cortos como los largos, clases gratuitas de geopolítica y relaciones internacionales. Si este video fue de su agrado, les pido que nos ayuden con su manita arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban a los canales de Tu Profe de RI, Tu Profe de RI 2.0, tanto en YouTube como en Facebook, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, gracias.